En la clase de hoy vamos a ver el concepto de modo de producción según Marx. Para Marx, los hombres establecen, vamos a estar acá, los hombres establecen relaciones. ¿Relaciones para qué? Relaciones para producir. Acá tenemos dos cosas importantes. El término de relaciones y el término de la producción. Si recordamos el caso anterior respecto al método marxista, decíamos que era materialista y dialéctico. Acá enfocamos en producción, lo observable y relaciones que van a estar imbuidas de contradicciones. Entonces tenemos aquí dos cuestiones a desarrollar. Estas dos cuestiones van a ser lo básico para entender el modo en que produce una sociedad. De aquí se van a desprender dos conceptos principales. Uno va a ser el de relaciones sociales de producción. ¿Sí? El segundo va a ser para responder a la pregunta, bueno, pero ¿cómo producen? Usando herramientas, usando máquinas, usando materias primas. Que estos son las fuerzas productivas. Tenemos entonces relaciones entre personas, ¿sí? O sea, socialmente, o sea, pues estamos hablando de grupos sociales, una sociedad que para producir va a recurrir a fuerzas productivas, que son herramientas, por ejemplo, y máquinas. Sin esto no se puede producir, por lo menos en el capitalismo. Estos dos elementos, dijimos, producción, relaciones, todo el tiempo llevan a cambios y contradicciones. Es por esto que decimos que en el modo de producción existen contradicciones. Y esto es algo totalmente que puede verse en el método que decíamos la clase pasada. Esto es el método materialista y dialéctico. ¿Qué son las contradicciones? Hablamos de choques o colisiones en el modo de producción, en este caso, que van a llevar a cambios y mutaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, ahí eso pasa una G, pero créanme que es una C. Acá vamos a hacer un cambio, así no hay lugar a confusiones. Perfecto. Esto siempre va a estar asociado a un modo de producción. Las contradicciones que se establecen en las diferentes partes del modo de producción. ¿Cuáles son estas partes? Las que vimos antes, que van a definir entonces este modo de producción. ¿Qué es entonces? Que dijimos tanto, relaciones de producción, vamos a definirlo de la siguiente manera. Vamos a decir MDP como una abreviatura de modo de producción. Sería básicamente una conjunción, es decir, una unión de, y aquí viene la síntesis, que sería una conjunción de fuerzas productivas, que son estas, dijimos antes, las herramientas y máquinas y materias primas, más las relaciones sociales de producción.
En el caso del capitalismo vamos a ver ahora cómo son estas relaciones sociales para producir. Que esto nos va a llevar al siguiente cuadro en el pizarrón. Esto es básicamente un esquema de las relaciones sociales de producción. ¿Es un esquema en principio? No, son dos figuras o dos dibujos. Tenemos acá un capitalista y un obrero. Esto es lo básico para entender cómo se relacionan socialmente para producir en el capitalismo. ¿Cómo es esto? El capitalista, dueño de los medios de producción, explota al obrero. Es decir, hay una explotación por parte del capitalista. ¿Sí? Lo que tiene son los medios de producción. Esto es la fábrica, las herramientas, las materias primas. Mientras que el obrero no posee estos medios de producción. Entonces solamente tiene su fuerza de trabajo que va a vender para poder subsistir en la sociedad. En esta relación de explotación hay una contradicción de clase entre un capitalista y un obrero, o mejor dicho, la clase de los capitalistas y la clase de los obreros. Esto, en sumatoria, va a ser el modo de producción, que abreviamos como M de P, que se llama capitalista. Es decir, que hay una explotación por parte de una persona que tiene los medios de producción, en este caso las fábricas y las herramientas, hacia un obrero que no los posee.